Desarrollo sostenible. Universo ecológico. 2:44 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay, Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Los jueves generalmente se lo dedicamos al desarrollo sostenible. Y una de las cosas que tiene que ver con dejar el mundo un poco como lo hemos encontrado es el reciclaje y la utilización de los materiales varias veces. Es por eso que hoy tenemos el placer y el gusto de conversar con Marcos Flores, quien es fundador y director de Recipanel, una empresa que se dedica a reutilizar el plástico y transformarlo en muchas de las cosas que hoy en día pues podemos necesitar. De hecho, hasta casas podríamos hacer con plástico. Por eso es que le damos la bienvenida nuevamente a Marcos Flores desde México. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por estar con nosotros hoy en compañía. ¿Qué tal? Gracias, muy amable por la invitación y bueno, pues aquí estamos desde México compartiendo un poco de lo que es la cultura del reciclaje. Cuéntanos sobre el origen de esta idea, Marcos, de Recipanel. ¿En qué momento se te ocurre la idea? Bueno, la idea surge hace aproximadamente 10 años. Estamos viajando por un estado aquí mismo en la República Mexicana. Fuimos a una feria de un pequeño pueblo en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y bueno, pues fue cuando nos dimos algunas exposiciones que había ahí de pues reciclaje, sobre todo de varios materiales. Realmente ahí fue cuando nació la curiosidad. No sabíamos qué reciclar, si aluminio, papel, cartón, metal. Y bueno, pues nos dimos cuenta que el plástico es el que más tarda en degradarse en su estado natural y fue de ahí que nació la inquietud. Me llama la atención que durante estos 10 años han logrado reciclar hasta 100.000 toneladas de plástico y me imagino que, bueno, hasta un poco más. Pero ¿qué han logrado ustedes como empresa hacer con este plástico? Porque es decir, ustedes en primer momento, ¿cómo reciben el plástico? ¿Cómo recuperan ese plástico? ¿Lo obtienen directamente de los vertederos de basura? ¿O tienen convenios con ciertas empresas que también envíen desechos plásticos? ¿Cómo es todo el proceso de Recipanel? Mira, principalmente ya existen proveedores establecidos en el país que se dedican al acopio, que se dedican a lo que es la molienda y el lavado del material plástico. Es decir, este plástico se capta antes de que llegue a los rellenos sanitarios. No dejamos a que esto invada los rellenos aún, se capta antes y bueno, pues ya son negocios o son empresas que se encuentran establecidas que se dedican a lo que es el reciclaje y no nada más al plástico, sino a otros materiales que se pueden reciclar y ellos son nuestros proveedores. Son los que nos proveen la materia prima y bueno, pues cabe mencionar que ya están establecidos. Mucho de este plástico se exporta a otros países, pero bueno, aquí lo captamos para que se quede en el mismo país, ¿no? Y con este plástico ustedes finalmente hacen paneles, ¿no? Y la gente los puede comprar para hacer muebles e incluso construir casas. Sí, principalmente lo que nosotros hacemos con este panel es una hoja de plástico que tiene medidas de 1.22 por 2.44 en diferentes espesores. Ese podría ser como nuestro producto estrella. Okay. Este panel se transforma ya posteriormente, de acuerdo a las necesidades del cliente, en alguna otra aplicación. Puede ser algún mueble, como bien comentas, o puede ser en algún tipo de cimbra o de tabla para hacer una construcción, una casa, y bueno, hay unas posibilidades infinitas de hacer lo que sea con una tabla. Es decir, todo lo que se hace con la madera se puede hacer con este material. Es muy maleable y bueno, se manejan con las mismas herramientas que la madera.
Ahora bien, estamos conversando con Marco Flores, quien es director y creador de Recipanel, fundador y director de esta empresa de reciclaje. Y yo me pregunto, cuando viste, por ejemplo, la primera estructura grande, así como, por ejemplo, una casa o algún otro tipo de estructura hecha con los paneles que ustedes hacen de plástico reciclado, ¿qué sentiste? Porque, por ejemplo, vemos que hay muchos artículos bastante llamativos, que tienen mucho de creatividad, pero yo me imagino que una vez pues ves el fruto de lo que han logrado con solo crear esta lámina que, como tú dices, es su producto estrella, pues no debe ser muy fácil de describir esa sensación. Bueno, después de muchos años de encontrar la receta para que una tabla finalmente salga muy bien como producto final, que fue mucho tiempo, porque pues hay que combinar temperatura, hay que combinar presión, y bueno, es un poco difícil manejar el plástico cuando está muy caliente, pero bueno, finalmente ya sacando una tabla de buena calidad, y al verla, por darte un ejemplo, en una cancha de fútbol rápido, tablas completas, esto lo hacen con el fin de limitar las áreas de la cancha de fútbol. Bueno, pues sí se siente una gran satisfacción, un gran orgullo, y bueno, el resultado de mucho tiempo de estar ensayando y de estar encontrando esta receta que se necesita para la tabla, y creo que ese resultado final te motiva y te inyecta más ganas para seguir creando e inventando más aplicaciones que se puedan hacer. Definitivamente es una sensación muy, muy bonita, muy padre, de la cual pues yo invito a toda la gente que si tiene algún deseo, algún proyecto, que lo hagan, ¿no? Marco, leyendo un poco tu historia y analizando también lo que es el espíritu del emprendimiento y de los emprendedores, tú eres licenciado en negocios internacionales, pero cuando te llevas a la cabeza esta idea del reciclaje, te diste cuenta que tenías que adquirir otros conocimientos de ingeniería, y esto pinta muy bien lo que es el camino de un emprendedor, es decir, es alguien que nunca puede dar por sentado que todo lo sabe o que con lo que tiene ya es suficiente. Definitivamente, como lo comentas, no tengo conocimientos muy adentrados en lo que es la ingeniería. Sin embargo, cuando realmente te apasiona lo que haces, pues creo que no existe una barrera para aprender estos conocimientos. Sí, obvio, tuve el respaldo de gente y yo les solicitaba apoyo a la gente, a los ingenieros. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo desarrollar este tipo de ingeniería, de maquinaria? Y bueno, pues algunos me ayudaron muy profesionalmente y otros me decían, bueno, estás loco lo que quieres hacer. Pero bueno, finalmente tú estás seguro de lo que quieres desarrollar y no lo sueltas. Entonces, bueno, ahora ya me dicen ingeniero, ya no me dicen licenciado. Ya tu locura tiene pero forma, bueno, ¿no? Realmente se siente una gran satisfacción porque has desarrollado a lo largo de estos años muchos aspectos básicos de ingeniería, ¿no? De verdad que ha sido un placer conversar contigo, Marco, y sin duda, bueno, creo que este es un gran emprendimiento que debería ser replicado en muchas partes del mundo, porque si hay algo que tenemos que aprender, sobre todo en América Latina y nosotros específicamente en Venezuela, por ejemplo, es sobre el reciclaje y sobre lo que podemos lograr a través de él. Así que muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas felicitaciones por este logro. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues estamos a la orden. Sí, Marco, una última cosa. Para gente que quiera conocer un poco más acerca de Recipanel, ¿dónde puede encontrar más información? Miren, mi contacto es en correo electrónico recipanel@gmail.com. En la red social en Facebook pueden encontrarme como Recipanel Tablas Plásticas y bueno, pues mi número es el área 52 de México, con 777-256-1067. Y con gusto puedo darles información e invitarlos a participar en esta aventura que es del reciclaje. Marco, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, pues como último quisiera decirle a la gente que no deje de reciclar y de separar la basura. Así es, Muy, muchísimas muy importante gracias. esa. Estábamos escuchando a Marco Flores, quien es fundador y director de Recipanel, este desarrollo sustentable que se hace a base de plástico reciclado. Y la verdad es que los paneles son muy llamativos porque, claro, Sí. como contienen restos Sí, de tiene que botellas mostrar. plásticas de Ajá. diferentes colores y de diferentes también tipos de plástico, específicamente cuando se apañan, Ajá. se convierten en una tabla, hasta asemejan un poco esa sensación de las tablas de piedra que vienen, De que sí, de granito. granito Ajá. o de los diferentes materiales con los que se construye un tope, por ejemplo, de cocina o de baño. Y se ve muy bien, solo que es mucho más llamativo porque obviamente son colores muchísimo más fuertes y distintos. Entonces, qué bonito, además estaba viendo en internet, no solamente construyen... Es que construyen todo, estaba viendo pupitres, muebles, pupitres. estaba viendo barras, estaba viendo hasta como especie de muebles para con entrepaños para montar cosas en una biblioteca. Es decir, son muchísimas las cosas que se pueden hacer y qué bueno que alguien haya pensado pues en esto, ¿no?